Amigos, hola a todos. Un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, ayer nuestro Bitcoin continuó corrigiéndose, casi $76,000 por Bitcoin. Lo tocamos juntos. Ahora, naturalmente, hemos rebotado como de costumbre. En realidad, miles de dólares. Pero, en realidad, como entienden, hay una premisa de corrección. Todavía lo tenemos. Por eso hoy quiero hablar de esto, de manera un poco más detallada, y suponer un poco, reflexionar con ustedes sobre cómo podría desarrollarse potencialmente esta corrección y en general podría en teoría nuestro ciclo actual diferir fundamentalmente de los anteriores, incluyendo el ciclo bajista. Así que hoy hablaremos de esto, pasemos a los gráficos. Asegúrate de darle un like a este video. También te recomiendo encarecidamente que te suscribas a mi canal de Telegram para no perderte ninguna información importante ni ninguna actualización. Asegúrate de unirte y suscribirte, los enlaces están debajo del video. Mi canal de Telegram es Falcon, Cheers Investors. Bueno, y ahora, pasemos al asunto. Primero, brevemente sobre el Bitcoin, luego pasamos a la información interesante que he preparado para ustedes hoy. Entonces, miren, respecto al Bitcoin, la zona clave está marcada con un cuadro violeta, está poco a poco la estamos trabajando, es decir, no puedo decir que esta zona realmente se mantenga, es decir, llegamos a ella, rebotamos un poco, luego caímos por debajo, nuevamente rebotamos un poco. La zona gradualmente nos retiene, pero la estamos negociando. De hecho, fácilmente podría ser una imagen en la que seguimos trabajando, cayendo cada vez más, rebotando, cayendo, rebotando. Es decir, nadie está diciendo que con una sola vela corta bajaremos así. Con una sombra, dejaremos, tomaremos y rebotaremos de nuevo. No, podemos seguir trabajando tranquilamente. Y además, en general, hay indicios de que este movimiento hacia abajo podría prolongarse. Es decir, que no veremos un apretón brusco, un llamado flash crash, con un rebote y un crecimiento posterior. No, mantengamos en mente la imagen de que aquí podemos, que aquí trabajar muy así de esta manera por mucho tiempo, trabajar, 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 y solo después comenzar a crecer. Es decir, en general, incluso yo, miren, lo he superpuesto, esto me lleva hasta finales de mayo, pero supongamos que este trabajo puede durar aún más. Es decir, esta corrección no pensaría que nos desharemos de ella tan fácilmente ahora, simplemente bajaremos rápidamente, tomaremos todas nuestras órdenes y continuaremos el movimiento ascendente. No, preparémonos para un escenario más negativo, que todo potencialmente puede suceder exactamente como lo supongo, pero el tiempo lo es todo para nosotros. Es decir, en cuanto a los tiempos, lamentablemente es muy difícil predecir cómo se desarrollará esto. Por lo tanto, en cuanto a Bitcoin, miren, ahora tenemos una segunda zona fuerte de resistencia. Ha aparecido. La primera es de $92,000. Recuerdan, ¿verdad? Que este es de hecho el nivel clave por encima del cual debemos ir para seguir creciendo. Pero además de eso, ahora también nos hemos consolidado por debajo de $85,500. Es decir, este nivel se ha establecido en este mínimo y ahora estamos operando por debajo de él. Por lo tanto, en general, considero la posibilidad de que incluso podamos rebotar hacia aquí y luego continuar nuevamente con el movimiento descendente. De hecho, para poder hablar aquí sobre un modelo de reversión, el primer nivel donde debemos consolidarnos es precisamente 85,500, 92,500. Todo esto serán escenarios de continuación del crecimiento. De lo contrario, todavía espero una corrección más profunda. Esta es la zona de 63,73, la tengo marcada aquí. Y desde aquí, en consecuencia, un movimiento ascendente. Parcialmente publico algunas posiciones en el canal de Telegram. Ayer, cuando comenzaron a llenarse mis órdenes, de hecho también lo publiqué, tenía órdenes colocadas por debajo de 78,000 y siguen estando por debajo. Es decir, si baja más, planeo comprar. Ahora, si hablamos en este momento, miren, en el gráfico de 4 horas lo mostraré aquí. Un pequeño detalle se encuentra en esta consolidación, es decir, este es un nivel cercano que de hecho tocamos ayer. Aquí, por favor, miren, hemos llegado a él. En consecuencia, más adelante tenemos mucha más liquidez, toda esta consolidación con su volumen máximo en la zona de $63,000, que para mí es ahora un buen y concreto imán. Por lo tanto, este rebote del gato muerto no es para mí un cambio de tendencia. No veo nada aquí, me parece que, bueno, al menos apuesto a que habrá una caída más baja, solo después un movimiento ascendente. Ahora, nuevamente hablaremos sobre cómo esto podría suceder potencialmente, pero antes de eso, un pequeño recordatorio, queridos míos, si están operando, háganlo en una bolsa de calidad. Para mí, un socio confiable durante muchos años ha sido la bolsa Bybit, por lo tanto, si no tienen una cuenta, les recomiendo encarecidamente registrarse y probarla. Usando mi enlace, mi código promocional, tendrán mejores comisiones y hasta $30,000 en bonos. Ahora pasemos a una imagen más interesante. Entonces, miramos, lo recordaron, ¿verdad? Vamos a algo más. No, aquí ya tengo un boceto preparado para ustedes. Entonces, miramos el Bitcoin, lo recordaron, ¿verdad? En consecuencia, un enorme movimiento ascendente, este de aquí, luego una corrección y nuevamente un movimiento ascendente. Y ahora vamos a abrir el gráfico del oro. De hecho, lo comparamos constantemente con el oro, ¿verdad? Tenemos algo así como oro digital y oro convencional.
Es evidente que en el Bitcoin todo sucede, como si fuera una aceleración, una cierta, todo ocurre un poco más rápido que en el oro. Pero aún así, imaginemos que tuvimos este ciclo de movimiento, simplemente, si veamos ahora, ¿por qué hablo de este ciclo de movimiento desde el año 2000 aproximadamente hasta 2012? He preparado especialmente para ustedes varios casos, porque en esencia el oro en ese momento crecía, por lo mismo que crecía el Bitcoin. Miren, el colapso de las .com, los inversores buscan refugio, eso es lo primero. Tenemos, de hecho, cambios mundiales también, y los inversores buscaban un refugio para su dinero. Sí, la crisis financiera mundial, la confianza en los bancos y el dólar cae, lo mismo que ha estado ocurriendo con nosotros en los últimos años. La crisis de deuda en Europa, lo que está ocurriendo con nosotros ahora, luego, una caída agresiva, impresión de dinero, inflación, ¿entendemos? Sí, lo mismo. De hecho, luego, la Reserva Federal reduce las tasas a cero. Es lo mismo que tuvimos, imprimen 2 billones de dólares por temores de inflación. Exactamente lo mismo que nos ocurrió ahora. El índice del dólar de Equicurus cayó desde 2002 hasta 2012. Es decir, miren, en esencia aquí también tenemos un auge de materias primas. Sí, y tenemos activos de materias primas. Y ahora tenemos un auge de criptomonedas que ha estado ocurriendo en los últimos años. Por eso comparo precisamente, sí, no desde el punto de vista de cómo se parecen los gráficos, sino que este auge del oro, Hillary, es muy similar al auge de las criptomonedas que hemos tenido. Y los factores que están detrás de esto son muy similares. Ahora, en realidad tomemos, antes de esto, miren cómo se desarrollaron nuestros ciclos. Si miramos este gráfico, es simplemente surrealistamente similar al gráfico de las criptomonedas. Este es nuestro primer ciclo, por favor. Sí, nuestro segundo ciclo. Nuestro tercer ciclo, en realidad, una corrección profunda y luego comenzó el siguiente ciclo 4, en el que, de hecho, parece que nos encontramos ahora. Luego, miren, ¿qué está sucediendo aquí? Es interesante, antes tuvimos todos estos ciclos, luego, con una corrección muy agresiva del 70%, sí, aquí, por ejemplo, por más que mire, veamos, el 50% para el oro es mucho, respectivamente, aquí nuestra imagen cambia mucho, las fuerzas han crecido significativamente, y luego, sí, tenemos una corrección, pero ocurre de manera fuerte, mucho menos que lo que sucedía antes. Nos quedamos aquí, nos corregimos, nos mantuvimos en un movimiento lateral, luego regresamos, comerciamos un poco y eso es todo. Y luego continuamos con un crecimiento extremo, es decir, la estructura de los ciclos en sí misma ha cambiado de una corrección agresiva y dura. Además, saben, aquí incluso al mirar, por ejemplo, aquí, no hay que hacerlo así, hay que mirar no aquí, sino en este fondo, es más del 70%. Aquí, en consecuencia, vimos otra imagen cuando vimos una pequeña corrección y luego el oro volvió a despegar tras un periodo de consolidación. Y de hecho, había premisas, había bastantes para esto. Ahora, si miramos el gráfico de Bitcoin y simplemente dado que hay aceleración, voy a observarlo en un marco temporal diferente, pero aún así, observen lo similar que es la imagen. Tenemos ciclos agresivos, correcciones agresivas, luego, pero supongamos, ahora asumimos condicionalmente, incluso en episodios anteriores mencioné que en el siguiente, y dibujé en el canal de Telegram, incluso recuerden las expectativas, déjenme abrirlo especialmente para que sea claramente visible. Par por par. Aquí está, por favor, el gráfico. Yo dibujé una caída por debajo, un repunte y luego una corrección hacia los $40,000. Supongamos que esto podría no suceder en absoluto, porque han llegado los institucionales, ha llegado el gran capital. ¿Y qué nos dice esto? Esto siempre indica una reducción de la volatilidad potencial. Me refiero al alcance, localmente. No está claro que puede haber cualquier tipo de volatilidad. Me refiero a una perspectiva más a largo plazo. Y tal vez tiene sentido, pero de suponer que en general nunca más veremos una corrección así. Y lo que ahora nos parece una caída en estos niveles ya extremadamente aterradora. Imaginen qué pasará si el Bitcoin, así, poco a poco, irá descendiendo, 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 hacia la zona de los $60,000. En ese momento, todos absolutamente se verán afectados y se catapultarán fuera del mercado, porque todos entenderán que ha comenzado un mercado bajista severo. Todo, vamos hacia los $30,000-$40,000, allí ya compraremos. Y en ese momento simplemente el mercado se da la vuelta, el Bitcoin se va y nunca más regresa a esos niveles. Esto es un alimento interesante para el pensamiento, no pretendo tener la verdad, pero es solo para reflexionar. Sí, una imagen muy similar. Quizás entonces con el oro tenemos oro digital. En general tenemos algo muy similar, sí, emisiones limitadas condicionalmente en el oro, un mecanismo de protección contra la inflación y el Bitcoin. Lo mismo, con emisión limitada, incluso con un modelo deflacionario, porque una gran cantidad de bitcoins se pierde cada año. Y así sucesivamente, y de hecho, factores muy similares, están ocurriendo en la economía. Aquí tienen que pensar un poco, ¿no? Es una imagen así. Esto es sobre la perspectiva, en general sobre la toma de decisiones. Por lo tanto, de hecho, continuaré comprando
hubo pensamientos sobre por qué empecé a reflexionar sobre esto. Porque en los mercados bajistas anteriores, ¿cuál era la situación? Si comienza un mercado bajista, es mejor condicionalmente allí, no sé, no comprar nada en absoluto durante 6, 9 meses. Esperar una caída profunda y luego condicionalmente comenzar a comprar después de 9 meses. ¿Y si esta vez no es así? ¿Y si esta vez será completamente diferente? ¿Y qué pasa si en realidad esto que estamos viendo ahora ya es una especie de ciclo bajista, solo que será un poco diferente? Y luego comenzará a continuar condicionalmente. Un superciclo. Sí, los estados comenzarán a comprar Bitcoin, y los Estados Unidos, y Europa, y así sucesivamente. Y simplemente toda la imagen será completamente diferente. Presten atención a los tiempos, aquí tengo este máximo, por así decirlo. Diciembre de 2027-2028. Es decir, es posible que todo esto se extienda, no será muy rápido y no será muy agradable para nosotros como antes, con una enorme volatilidad, con subidas y bajadas bruscas, pero esta imagen la mantendré en mi mente sin falta. Y no, recordar esto al comprar y justificarme por qué estoy comprando a estos niveles que parecen bastante caros. Esto es para que lo piensen. Eso es todo, queridos míos. Si están de acuerdo con esta idea, si no están de acuerdo, si tienen alguna opinión alternativa, asegúrense de escribir y en cuanto al resto, todo lo que necesitan saber hoy para obtener el máximo beneficio en el mercado, asegúrense de escribir en el canal. Activen la campanita para no perderse los nuevos episodios. Y por supuesto, cada like, cada comentario es muy importante. Para mí, no sean perezosos, vayan debajo del video, denle un like, escriban su opinión en los comentarios. Si no saben qué escribir, simplemente dejen cualquier comentario. Eso es todo. Hasta luego.